esfuerzo axial, el esfuerzo de tracción en el que decíamos que teníamos una barra que sometíamos a tracción o a compresión, lo que veíamos era que este esfuerzo, que era interno, un esfuerzo interno, como este, se transmitía entre sección y sección, o si queríamos hablar de entre punto y punto, decíamos que había en el interior de cada uno de estos planos de corte, teníamos la generación de una tensión normal, tal que la integral de las tensiones normales en todo el área nos daba el esfuerzo interno en esa sección. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la misma manera que veíamos esto, vamos ahora a ver el esfuerzo cortante. Ahora lo que vamos a ver es la cortadura pura, y para ella vamos a ver una simplificación, una teoría elemental de cortadura pura que nos va a servir para una aplicación concreta, que nos va a servir para analizar, dimensionar remaches y tornillos. ¿Qué es la cortadura pura? Pues en analogía a esto, la cortadura pura es cuando tenemos una barra y sobre esa barra se aplica un esfuerzo tangente a la sección transversal de la barra, ¿vale? Este sería un cortante, ¿vale? En principio, los cortantes tienen que haber pues, uno para arriba y otro para abajo para que estén equilibrados. Si nosotros tenemos un prisma mecánico, como siempre vemos, un prisma mecánico que en su sección de corte, prisma mecánico sometido a fuerzas externas, que en su sección de corte para los ejes X y Z solo tenía esfuerzos en X que equilibraban todo el conjunto de fuerzas, decíamos que estaba sometido a esfuerzo axial, de tracción si era saliente o de compresión si era entrante. Si ahora en vez de tener que la resultante de esa sección de corte que haga equilibrio en todo el conjunto, en vez de tenerla que sea de dirección X, la tenemos que sea de dirección Y o de dirección de Z o una combinación de ambas, pero contenida en el plano de corte, decimos que la sección está sometida a cortante, a cortadura pura. Si solo tienes esfuerzo interno, va a estar sometida a cortadura pura. ¿De acuerdo? Para manejar la cortadura pura vamos a usar, como os decía, una teoría elemental. Una teoría elemental de cortadura que nos va a servir para problemas elementales. Vamos a plantear una serie de hipótesis. La teoría elemental de cortadura implica cumplimiento, o aceptamos la hipótesis de Bernoulli, que dice que las secciones que son planas antes de la deformación sigan siéndolo después de la deformación. Por otro lado, hay otra hipótesis que vamos a manejar que dice que el esfuerzo cortante, ese esfuerzo T, en una sección, nos provoca exclusivamente tensiones tangenciales. Tensiones tangenciales que serían, igual que aquí decíamos, que teníamos tensiones normales debidas a que cada punto se encargaba de transmitir ese esfuerzo de tracción, pues aquí nos va a pasar, bueno, haciendo la analogía, algo parecido. Si toda la sección es responsable de transmitir un esfuerzo T, cada punto de la sección se va a encargar de transmitir una tensión tangencial que vamos a considerar igual a T partido por el área total, ¿vale? De la misma manera, pues eso, tendremos que T va a ser la integral de la tau, la tensión tangencial, por el diferencial de área en todo el área. Esto es mentira, salvo para el caso de aplicación de dimensionamiento de tornillos, ¿vale? Esta teoría no es cierta porque no es así como se hace la transición de una sección a otra, como se transmite de una sección a otra el cortante. Pero nos vale para este caso. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que tenemos que saber, que va un poco en relación con esto, es que se podría hacer un ensayo, igual que hacíamos un ensayo de tracción, podríamos hacer un ensayo en el que en vez de representar sigma frente a la deformación, representáramos tau, esa tensión tangencial, frente a la deformación correspondiente, que es la deformación angular. Y veríamos que efectivamente el diagrama es parecido
al que teníamos en el caso del ensayo de tracción. La diferencia es que aquí, en vez de ser este ángulo, la tangente de este ángulo no es E, como era en el ensayo de tracción, sino que la tangente es G. G es el módulo de elasticidad transversal de un material. Y existe una relación que tenéis en el formulario y que podemos utilizar, y bueno, cuando veamos elasticidad al final de curso podremos obtener relacionándolo con el módulo de elasticidad longitudinal y con el módulo de Poisson, ¿vale? Este es el módulo de elasticidad transversal, el módulo de elasticidad longitudinal, el que era la pendiente en el diagrama de tracción, y este es el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson, que es un valor que tiene que ser siempre menor que 0,5, es una característica de los materiales, es una característica propia de cada material. Y la hemos deducido, se puede deducir a partir de ensayos de tracción, porque representa la ratio, la relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal en un ensayo de tracción. Cuando subíamos la longitud al ensayar un material, una probeta, veíamos que la probeta se alargaba y se adelgazaba. Esa relación entre cómo se alarga y cómo se adelgaza es el coeficiente de Poisson y es propiedad característica del material. Bueno, pues si alguien nos da el coeficiente de Poisson, por ejemplo para los aceros, el coeficiente de Poisson, que algunas veces también se representa mediante esta otra letra, los aceros tienen un coeficiente de Poisson de en torno a 0,3. Nos dan 0,3, nos dan el módulo de elasticidad longitudinal y podemos deducir el de elasticidad transversal. ¿De acuerdo? Y de esta manera podemos relacionar, igual que relacionábamos la sigma con la deformación, podemos relacionar en esta zona lineal, relacionamos la tensión tangencial con la deformación angular. Y esta es más o menos la teoría elemental de cortadura, que como os digo, es falsa, ¿vale? No es verdad que los materiales que estén sometidos a cortante transmitan las tensiones de esta manera, pero nos vale para un caso súper interesante de un problema de real acortadura, que son los tornillos o los remaches. ¿Os acordáis de la estantería que hemos venido manejando todo el rato, que era nuestro primer objetivo, ¿no? en la asignatura? Yo tengo una estantería donde voy a poner el libro del Quijote. Vale, pues esta estantería, si le damos la vuelta por la parte de atrás, la estantería tendrá un par de tornillitos que van anclados a la pared, ¿vale? En la pared meteremos un taco y meteremos, vamos a imaginar que sea un remache lo que metemos, ¿vale? En vez de un tornillo, porque los tornillos funcionan un poquito diferente, pero bueno, en este caso podría servirnos también un tornillo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es una sección de, vamos a decir, de un metal, vamos a llamarlo tornillo, de un metal que lo que hace es hincarse en la pared y está sujetando el peso que le pongamos encima, ¿vale? Si la vemos lateralmente, voy a imaginar que estos son los tornillos, ¿vale? Que este tornillo y este otro tornillo. Lo que le pasa a esta estantería es que yo tengo aplicada una carga P, al poner el libro, tengo aquí aplicada una carga P, que se va transmitiendo de un sitio a otro. Sé que P medios me va a ir por cada lado por cada uno de los lados de los apoyos, ¿vale? Y lo que sé es que si tuviéramos dos tornillos solamente, estos tornillos tendrían que transmitir a la pared, tendrían que aguantar P medios cada uno, ¿vale? Un esfuerzo de P medios para transmitirlo a la pared, ¿vale? El esfuerzo de cortadura implica que ese tornillo sea suficientemente grande para que sea capaz de soportar una carga de P medios vertical, ¿vale? Lo que estoy mirando cuando compruebo si el tornillo funciona bien a cortante es si este tornillo, su sección transversal, que es esta, soporta, en función del diámetro que tenga y del atado admisible propia del material, si soporta, pues lo que sea, la mitad de lo que pese el libro, ¿de acuerdo? Si no lo soportara, imaginaros que ese tornillo fuera un palillo, ¿vale? Ponemos la balda a la pared y el tornillo es tan delgado que cuando yo pongo el libro hace clics y se desplaza completamente, se desplaza entera hacia abajo
la estantería. ¿Por qué? Porque ha cortado, has seccionado, ha cizallado el tornillo, ese tornillito fino que he puesto. Si el tornillo es súper grueso, si el tornillo tiene un diámetro enorme, pues me costará más taladrarlo en la pared, pero una vez que lo ponga, no se va a mover de ahí, ¿vale? Aunque le ponga un Quijote súper pesado, no va a haber ningún problema y los tornillos van a resistir perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Cuando nosotros dimensionamos tornillos, que es lo que estaríamos haciendo aquí, lo que tenemos que entender es que esta carga, que era una flexión y es un cortante para esta viga, se traslada a el plano de la unión. ¿Cuál es el plano de la unión? Si tengo que representar el plano de la unión, sería justo el corte que hago entre la balda y la pared y estaría formado exclusivamente, en el caso de que tengamos dos tornillos, pues estaría formado exclusivamente por dos tornillos. Este es mi plano de la unión. Resulta que cuando la carga está aplicada en la balda, tengo, pues yo qué sé, toda este área para soportar esa carga, ¿vale? Pero cuando la estantería le entrega a la pared el peso, todo ese esfuerzo interno, hay un momento en el que la única sección que está aguantando el peso son dos tornillos. Si estos tornillos son más o menos grandes, pues tendremos posibilidad de que aguante o no aguante. ¿De acuerdo? Esto sería el plano de la unión, que en realidad son estos dos tornillos, bueno, si solamente fueran dos. Si fueran 4, pues tendríamos que poner aquí los otros 4. Y el plano de la unión sería justo ese plano de corte, entre la balda, la estantería y la pared, ¿vale? Es todo ese plano. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Esto es el plano de la unión. Y el plano de la unión tenemos que trabajarlo como si fuera una sección en conjunto. Y lo primero que tendríamos que hacer será calcular su centro de gravedad. Nos preocupa absolutamente saber dónde está el centro de gravedad. Por eso, cuando se dimensionan elementos sometidos pues eso, a cortante o elementos atornillados o remachados, es importantísimo buscar siempre simetrías. No vale que digamos, tenemos un tornillo de un diámetro 1, otro 2, otro 3 y otro 4, ¿vale? Porque si no, el centro de gravedad no va a estar en el centro de ellos, sino hay que calcularlo, errores, problemas, quien los coloca se puede equivocar, ¿vale? Es importantísimo buscar simetrías. Es importantísimo buscar simetrías, ¿vale? Me interesa buscar simetrías, me interesa que el centro de gravedad esté aquí, porque de esa manera este peso va a estar centrado, va a tener todo más equilibrio y va a estar todo con menos problemas, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer a partir de ahora es aprovechar toda esa teoría elemental de la cortadura, que ya os digo que no es completamente cierta, para dimensionar remaches y tornillos, ¿vale? Y vamos a empezar por casos muy sencillitos. Vamos a imaginar que tenemos dos chapas, una chapa y otra chapa, que están solicitadas a tracción. Yo quiero que esta chapa le transmita a esa otra un esfuerzo de tracción. Y para hacerlo propongo poner un remache entre ellas, ¿vale? Yo cojo y digo, pues pongo un remache de diámetro phi. Aquí tengo, pues yo que sé, en el caso más general, o sea, en un caso así concreto, vamos a suponer que tenemos dos espesores diferentes y tengo que transmitir ese esfuerzo de tracción de una barra a la otra. Lo primero, problema de tornillos, lo primero que hay que buscar es el plano de la unión. ¿Cuál es el plano que es como el embudo? ¿Cuál es el plano que limita el esfuerzo transmitido? Yo sé que tengo que dimensionar esta pieza para que su sección transversal no plastifique para ese valor de esfuerzo normal. Lo mismo con esta otra, para ese esfuerzo normal, que es el mismo, pero con un espesor diferente, pues tengo que dimensionarla para que no plastifique. Y una vez hecho eso, digo, ¿cuál es el plano de la unión? Pues el plano de la unión va a ser, si yo meto un papel por aquí, sería el papel que la sección que yo corto con ese papel imaginario, ¿vale? Esa de ahí. Ese es mi plano de la unión. Para ese plano de la unión, lo que tengo es que comprobar si el plano es suficientemente
está suficientemente capacitado para soportar ese esfuerzo cortante, ¿vale? ¿Está suficientemente capacitado para ese esfuerzo cortante? Pues dependerá, como habíamos visto, dependerá del atado admisible del material, dependerá del área o del diámetro del tornillo y dependerá del valor de T. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a decir, la T máxima que puedo poner tiene que ser menor o como mucho igual a la T resistida que es capaz de resistir mi material. ¿Cuál es la T que es capaz de resistir mi material? Pues la tau admisible del material por el área resistente. ¿Vale? Es cuadrado, es circular el tornillo, por lo tanto, el área del plano de la unión es pi por diámetro cuadrado partido de 4, su tensión admisible, estado admisible, todo esto da un esfuerzo máximo a resistir de cortante de este valor que tiene que ser mayor que el máximo que yo impongo, porque si no se rompería. ¿De acuerdo? Imaginaros que no da, que yo hago este cálculo y me da un valor y la T que necesito transmitir, que bueno, que es el esfuerzo normal, lo que pasa es que lo he puesto T porque para ese esfuerzo normal, T va a ser igual a N, ese esfuerzo normal se transmite y se transforma, vamos a decir, en esfuerzo tangencial. Si la T que yo necesito, la N que yo necesito transmitir es mayor que lo que me da esto, pues lo que habitualmente hacemos es decir, en vez de soportar todo ese esfuerzo con un tornillo, pongo dos. Y entonces pongo al lado, donde sea, otro tornillo. Entonces, ¿qué tengo? Si yo voy a resolver esta unión, mi plano de la unión ahora, en vez de ser un tornillo, van a ser dos, lo que tengo es que este área no es esta, sino dos veces esa, ¿vale? Y entonces ya es más probable, pues a lo mejor ahora ya me da un esfuerzo resistido superior al máximo que quiero aplicar, ¿de acuerdo? Y de esa manera es como vamos a dimensionar los tornillos. ¿Cómo se dimensionan los tornillos? Pues como muchas cosas en ingeniería, se dimensionan pensando en sus fallos, ¿vale? Así es como los vamos a dimensionar. Con lo cual os voy a contar, en primer lugar, posibles fallos de un par de chapas unidas a través de remaches y vamos a ir dimensionando en función de ellos, ¿vale? En primer lugar, podemos tener lo que se llama un fallo por cortadura. Un fallo por cortadura consiste en que si yo tengo que unir dos chapas y tienen que transmitir un determinado esfuerzo, yo pongo un área de tornillo tan pequeña que lo que me pasa es que esto se rompe porque la mitad del tornillo se va con la parte de arriba y la mitad del tornillo se queda con la parte de abajo, ¿vale? Rompo por el plano de la unión el tornillo cuando aplico la carga, ¿vale? Este es el fallo por cortadura. ¿Cómo se resuelve el fallo por cortadura? Poniendo un área mayor del plano de la unión. Poniendo un área mayor, ¿qué es? ¿Haciendo un tornillo más grande? Sí, puede ser eso, o puede ser poniendo más tornillos, ¿vale? ¿Cómo se dimensiona un fallo por cortadura? Pues lo que tenemos que hacer es ver cuál es la N que tenemos aplicada y decir que esta N ha de ser menor o como mucho igual a la tau admisible de los tornillos por su área. ¿Vale? Y conceptualmente esa es la fórmula. ¿Vale? ¿Tenemos un tornillo? Pues el área de tornillo será pi por el diámetro al cuadrado partido de 4. ¿Tenemos 4 tornillos? Pues será 4 por pi por el diámetro al cuadrado partido por 4, etc. ¿De acuerdo? Y esta es la forma de dimensionar a cortadura. Si cumplimos esto, no va a haber fallo por cortadura. El fallo por aplastamiento consiste, dadas las dos chapas que siempre ponemos, que tienen que soportar un esfuerzo de tracción de valor P, lo que tenemos es el tornillo, o el remache, y el fallo por cortadura decíamos que era que una placa deslizaba respecto a la otra y se cizallaba esa sección central. Aquí el fallo por aplastamiento implica
Si os dais cuenta, la chapa de arriba va hacia la izquierda, la chapa de abajo va hacia la derecha. El fallo por aplastamiento implica al semicilindro, vamos a decir, superior derecho, y si tengo aquí el tornillo, al semicilindro inferior izquierdo. ¿Vale? Lo que pasa aquí es que esta chapa se va hacia la derecha y voy a sacar fuera el tornillo. Si esta es U1 y es U2, esto es U1 y esto es U2, la chapa superior aplasta por la derecha el tornillo, con lo cual tiene toda esta sección cilíndrica, ¿vale?, soportando una compresión, y por la parte izquierda es la chapa inferior la que aplasta la parte, digamos, izquierda de la caña del tornillo. Lo que tenemos aquí es que este tornillo va a estar, por un lado, comprimido por la parte derecha superior y comprimido por la parte izquierda inferior. Con lo cual, vamos a hacer una aproximación y vamos a decir que suponemos como resistiendo la compresión un área de anchura-diámetro del tornillo, y de altura el espesor 1 o 2, ¿vale? Porque o falla este o falla el de abajo. Lo que haremos será elegir un E que sea el mínimo de E1 y E2, y será el que pondremos aquí, ¿vale? Y entonces el tornillo aguantará una carga máxima que sea la tensión admisible a compresión del material, del tornillo, por el diámetro del tornillo y por el más pequeño de los dos espesores de las chapas. ¿De acuerdo? Este sería el fallo por aplastamiento. Es menos habitual que fallen los tornillos por aplastamiento, es más habitual que fallen por cortadura, pero hay que comprobarlo siempre. Otro fallo muy habitual, que no solemos dimensionar, sino que prevenimos, porque nos lo obligan a hacer las normas, es el fallo de desgarro de la chapa. Si tenemos las dos chapas de siempre, que queremos que transmitan una determinada fuerza, P de tracción, si nosotros ponemos el tornillo muy cerca del borde de la chapa, a lo mejor se ve mejor en una vista desde arriba, yo tengo un esfuerzo que quiero transmitir, SP, y pongo el tornillo, exagerándolo mucho, ahí encima. Pues lo que me va a pasar es que la sección resistente de la chapa, la sección resistente, esta de aquí, es tan pequeñita, ¿vale?, que por cortadura me rompe la chapa. Y me queda el tornillo suelto porque se me cae esta pieza de la chapa, ¿vale? Se descuelga esta cabecera de la chapa. ¿De acuerdo? Esto es un fallo por desgarre o por desgarro de la chapa. ¿Vale? Esto nos previene la norma de que ocurra, porque nos va a exigir que haya unas distancias mínimas a los bordes de la chapa por parte de los tornillos. Y un último fallo que se puede comentar es el fallo de lo que se llama la rotura de la placa de atracción. Fallo por rotura de la placa de atracción. Tenemos de nuevo la chapa, las chapas que yo quiero unir para transmitir ese esfuerzo, y digo, no, yo quiero que este esfuerzo lo transmita y que no haya, pero ningún problema, que lo transmita seguro. Y entonces, en vez de meterle un tornillo, le voy a meter 3. Le meto 3 tornillos, lo pongo a funcionar y se me rompe por aquí. Se me descuelga, me queda esta rotura. Me queda por un lado este tramo derecho de la placa, ¿vale?, y por el otro lado me queda la chapa con la figura contraria. ¿Por qué? Porque yo tenía dimensionada la placa, cada una de ellas, las tenía dimensionadas para que su sección transversal aguantara el esfuerzo P. Pero al meterle 3
tornillos, lo que estoy haciendo es que en esa sección donde tengo los 3 tornillos, un tornillo, otro tornillo y otro tornillo, lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo sección neta. Lo que tengo es, en vez de tener todo este área, que es el área que tiene cualquiera de estas secciones transversales, no tengo esa, tengo solo este cachito, este cachito, este cachito, pues yo qué sé. No llegará, pero prácticamente casi estoy en la mitad del área, ¿vale? Y entonces lo que me pasa es que la sigma admisible del material es la que es, el área de repente la he partido casi por 2 y entonces esto es menor que la P que yo quiero aplicar, ¿vale? Y entonces se me produce el fallo por rotura tracción de la placa. Por querer asegurar que no haya fallo en el tornillo, no hay fallo en el tornillo, sino que he agujereado demasiado la chapa y tengo una sección neta muy reducida. Otro tema que hay que comentar en los tornillos es el caso de lo que se llaman posturas dobles. Algunas veces, para evitar pues giros y deformaciones en las uniones, lo que se hace es que en vez de que se unan 2 chapas para transmitir ese esfuerzo que llevo un rato representando, lo que se unen son 3 chapas. Es muy habitual que de una chapa pasemos a 2, ¿vale? Para evitar, porque cuando hay 2, lo que hacen es que se deforman y, bueno, nos dan algunos problemas. Entonces es muy habitual tener una chapa unida a 2 para transmitir ese esfuerzo. Evidentemente el equilibrio, si las dos, la de arriba y abajo son iguales, etcétera, van a tener P medios cada una. Y ahora el tornillo, que lo situamos aquí, imaginaros que este sea el tornillo, ¿vale? En un corte transversal, lo que tiene es que su plano de la unión se ha duplicado. Para transmitir ese esfuerzo P a las 2 chapas de la izquierda, no dispone de un único área. En el caso de que teníamos una postura simple, que sería esta, la única sección resistente, la única sección por la que tienen que pasar todas las líneas de campo es esta central, ¿vale? El plano de la unión era esta circunferencia. En este caso, el plano de la unión es esta más esta, ¿vale? Es lo que se llama una postura doble, es decir, con un único tornillo. Ahora, para dimensionar esto a cortadura, lo que tenemos es que la carga que tenemos, la carga máxima que podremos resistir, ha de ser menor o igual que la tau admisible del material por 2 veces, porque tenemos doble postura, pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Eso teniendo un solo tornillo, duplicamos la capacidad resistente a cortadura. ¿De acuerdo? Esto es muy habitual, porque esta situación se deforma, es habitual que esto nos quede pues una cosa así, para que, simplificado, nos queda así el tornillo, para que se alineen las líneas de tracción y nos queda deformada, nos queda bastante mal, y es muy habitual que de una pasemos a 2 y tengamos este esquema. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama postura doble, que siempre hay que mirarlo para ver cuánto está aguantando el tornillo, con cuántas secciones está siendo capaz de resistir ese esfuerzo completo. Vamos a ver la importancia de la simetría y la carga centrada, ¿vale? Es importantísimo, es mi obsesión un poco en muchas partes de la asignatura, insistir en lo conveniente que es que todo sea lo más simétrico posible y que la carga esté lo más centrada posible. Vamos a imaginarnos esta chapa horizontal y vertical, pues puede ser un pilar y una viga, están unidas entre sí por 4 tornillos del mismo diámetro D, ¿vale? Diámetro D. Y están solicitadas por una carga P, que pasa por el centro de gravedad de los tornillos, ¿vale? El centro de gravedad del plano de la unión. ¿Cómo calculo esto? Lo que tendremos que hacer para aplicar todas las fórmulas que vimos de dimensionamiento, acortadura y aplastamiento, tendremos que decir, de estos 4 tornillos, cuál es el que más solicitado está, y para ese vamos a hacer el dimensionamiento. Pues lo que haremos será decir, tengo 4 tornillos, 1, 2, 3 y 4 tornillos,
4 tornillos que constituyen una unión, un plano conjunto que vendrá representado por su centro de gravedad. ¿Dónde está? En el medio, aquí. Que casualmente la línea de acción de esa carga pasa por el centro de gravedad. ¿Vale? El hecho de que la carga pase por el centro de gravedad implica que lo único que ve esta unión, o este plano de unión, es un esfuerzo tangencial, ¿vale? Un esfuerzo de cortadura. Por tanto, como los 4 tornillos son iguales y solamente ve una carga de cortadura, según las hipótesis que antes os conté, cada tornillo se va a llevar P cuartos, suponiendo que los 4 tornillos tengan el mismo área, que por eso tienen ese centro de gravedad, ¿vale? Con lo cual, los 4 tornillos estarían igual de solicitados, a P cuartos cada uno de ellos, y ahora tendríamos que decir, ¿qué diámetro tienen que tener? Pues para calcular a cortadura, diríamos que P cuartos ha de ser menor o igual que la tabla admisible, un dato que nos darán en el enunciado, por el área de cada tornillo, pi diámetro cuadrado partido por 4. ¿Vale? Estoy haciendo el dimensionamiento de un solo tornillo, son los 4 igual de solicitados, pues uno de ellos tendrá que tener ese diámetro, ¿vale? Bueno, en aplastamiento haríamos lo mismo, lo único que nos tendría que dar los espesores de las chapas y cogeríamos dependiendo de lo que nos pidan, pues la P máxima o el diámetro, estábamos dimensionando diámetro, pues el diámetro mínimo, etc. ¿Vale? Con la carga centrada el problema es esto y se acabó. Imaginaros que no hay esto. Imaginaros que en vez de tener eso, tenemos que la P está actuando aquí arriba. ¿Vale? A una distancia, yo qué sé, h. Vamos a hacer el problema de nuevo. ¿Qué es nuestro problema? ¿O cuál es el problema que tenemos que calcular? Tenemos 4 tornillos idénticos, colocados de tal manera que su centro de gravedad está aquí, y por tanto vamos a analizar cuál es el efecto que esta carga P tiene sobre su centro de gravedad. El centro de gravedad lo que ve es que la carga está intentando mover hacia la derecha la chapa y además ve que intenta girarla. Tiene un momento, ¿vale? Un momento que ¿cuánto vale? P por H. Hay un efecto de giro, o sea, de tracción hacia la derecha y de giro, de momento, perdón, P por H. ¿De acuerdo? Es decir, este plano de la unión, estos 4 tornillos, no solo están sometidos al esfuerzo P, que era repartido por igual, sino que además tienen un efecto de giro, de torsión, de flexión. ¿Vale? Vamos a analizar esto por superposición. Vamos a decir, vale, yo tengo, este caso es el mismo que este, en el que tengo un esfuerzo horizontal y además tengo un esfuerzo torsor, ¿vale? En torno al centro de gravedad tengo un P por H. ¿Vale? ¿Qué efecto tiene? Lo voy a analizar por separado y luego lo sumo. ¿Qué efecto tiene la P sobre estos 4 tornillos igualmente separados y del mismo área? Pues ya lo habíamos visto, les genera la aparición de un esfuerzo particular de cada tornillo, de tal manera que la suma es P y que se reparte proporcionalmente al área. ¿Vale? Ok. Y pues a este lo que le pasa es, y esto es, digamos, tenéis que anotarlo como novedad. Cuando yo tengo 4 tornillos a distancia, conocida, a distancia, vamos a decir, R, del centro de gravedad cada uno de ellos, y aparece un momento que lo solicita, lo que pasa es que sobre cada tornillo va a aparecer una fuerza que va a ser perpendicular al radio vector que une el centro de gravedad con el centro del tornillo, de sentido coincidente con el sentido del momento, ¿vale? Porque si os fijáis, siempre estamos diciendo que el efecto del cortante es en el mismo sentido, lo habíamos dicho como hipótesis al principio, pues el momento igual, si el momento es horario, todas estas fuerzas dan momento horario, y lo que nos va a aparecer es una determinada F1, F2, F3, F4, de tal manera que el producto de F por
el radiovector me dé el momento. ¿De acuerdo? Y de esa manera, lo que tengo es que cada uno de estos tornillos, en el caso más general, el F sub i, en el caso del momento, el F sub i va a ser igual al momento P por H, el momento total, por el radiovector, partido por la suma de radiovectores al cuadrado. ¿Vale? Y de esta manera puedo calcular lo que vale F1, F2, F3 y F4. En este caso, como los cuatro están a la misma distancia R del centro, porque están equidistantes, los cuatro van a tener la misma F. ¿De acuerdo? Con lo cual, cada uno de los tornillos, si sumáramos arriba, vamos a imaginar que conocemos lo que vale cada F, que todos valen F, se puede calcular, ¿eh? Pero bueno, en este caso teórico, lo que vamos a tener es que este tornillo, el primero de arriba, el de arriba de la izquierda, está sometido a un esfuerzo de P cuartos por culpa de la carga P y debido al momento a un esfuerzo para arriba de F. ¿Vale? Este otro a un esfuerzo de P cuartos para la derecha y a un esfuerzo F a 45 grados, ¿vale? Eso lo sabemos porque siempre es perpendicular al radiovector. Este está sometido a una fuerza P y para acá F. Y este otro está sometido a una fuerza P para la derecha y un vector que sube para arriba. ¿Vale? Si hacemos el sumatorio de estos vectores, lo que vemos es que en algunos casos tenemos compensadas las horizontales, en otros casos se compensan, se suman, y entonces tendremos unos tornillos. Este tornillo, por ejemplo, va a estar menos solicitado que este otro. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a ir viendo es cuáles sumaríamos estos vectores, haríamos la resultante de estos vectores, y el más grande de todos en valor absoluto sería al que nos dirigiríamos para dimensionar. Y con esa F, la más grande, ¿vale? La composición de F y P cuartos más grande de todas, lo que haríamos sería aplicar el criterio de cortadura para un tornillo y el criterio de aplastamiento para ese tornillo ya con los datos concretos, ¿vale? Podría ocurrir que nos dijeran, aquí no tenemos una viga y un pilar, sino que tenemos dos vigas, ¿vale? Dos placas verticales y un pilar, en cuyo caso tendríamos postura doble, ¿vale? Pero bueno, eso digamos que podemos dividir el problema. En principio, todos los problemas de tornillos se resuelven igual, ¿vale? Lo que tenemos que hacer siempre es, primero, buscar dónde está el plano de la unión, ese plano de la unión buscarle el centro de gravedad, mirar cómo es la carga respecto al centro de gravedad y si pasa por él, pues todo muy bonito y estará centrada y no habrá ningún problema, y si está descentrada, como es este caso, lo que tenemos es que analizar qué esfuerzos genera esa carga descentrada en el centro de gravedad de la unión. Y en ese centro de gravedad sumaríamos el efecto de una carga, perdón, de la carga cortante con el efecto de la torsión.